Saludos cordiales, bienvenidos a Canal 8, este canal tinerfeño para todo el archipiélago, canal pluralista, y bienvenidos a Directo al Objetivo, que es un programa, como ustedes muy bien saben, dedicado pues, a entrevistar a personalidades de nuestra vida política, económica, cultural, de todas las islas. En esta ocasión tenemos que darle la bienvenida y agradecer su participación, el que haya aceptado nuestra invitación, a don José Carlos Mauricio Rodríguez, consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias. Don José Carlos Mauricio no necesita presentación para todos ustedes, ni muchísimo menos, ni yo me atrevería a hacerla. Sí que vamos a hablar de su ayer, de su hoy, de su mañana, y por supuesto, de un modo apretado, al hacer todo eso vamos a hablar de Canarias continuamente. No es previsible hablar con don José Carlos Mauricio sin hablar continuamente de Canarias, ¿no? Don José Carlos, muy bienvenido a Canal 8 y muchas gracias por, en nombre del presidente, don Juan Luis Lorenzo, y de doña María Lorenzo, la directora, de uno mismo, aprendiz de periodista, agradecerle a usted su participación. Pues yo encantado, la verdad es que estoy encantado de estar aquí. Muy bien, cuando se redacten las historias de la transición democrática en España, de la preautonomía y de la autonomía en Canarias, va a tener que aparecer su nombre, no son falsas humildades, va a tener que aparecer el nombre de José Carlos Mauricio Rodríguez. A su juicio, ¿con qué extracto justo, al margen de los cargos desempeñados y por desempeñar, por su parte, qué extracto tendría que figurar del nombre ese de José Carlos Mauricio Rodríguez en relación con la transición democrática, con la preautonomía y con la autonomía? Hombre, yo participé, es un periodo poco conocido, porque se ha escrito poco sobre él, ¿no? Y es una pena, ya que me lo pregunta, porque fue un periodo donde los canarios jugaron un papel interesante en la construcción de una sociedad democrática. Vivíamos en una sociedad autoritaria, no era fácil trabajar y moverse, porque había todavía una represión no brutal, porque ya era casi la dicta blanda en ese periodo, pero en fin, era muy incómodo, creaba problemas, y yo creo que hay un montón de héroes anónimos, líderes obreros, profesionales de la información. Los periódicos de Canarias en esa época jugaron un papel interesantísimo, que sirvieron de referencia a muchos otros periódicos españoles. O sea, yo creo que Canarias fue una avanzadilla, y en los periódicos se generó alrededor de ellos toda una intelectualidad de tipo democrático que jugó un papel decisivo. O sea, yo creo que eso está muy poco explicado y contado, y yo creo que habría algún día que entre todos recordar ese periodo, y porque es parte de una página hermosa que escribió la sociedad canaria. O sea, que la sociedad canaria no fue pasiva, resignada frente al fin de ese sistema autoritario, y participó activamente, con mucha generosidad de mucha gente, en construir la democracia. Y esa es una página que se ha olvidado, bueno, no diría yo olvidado, pero en fin, que no tiene todo el relieve que debería tener, y la tienen que escribir los que participaron en ella. Y yo creo que eso deberíamos hacer un esfuerzo todos por recuperar esa parte de nuestra memoria, ¿no? Bien, sin duda. De todas maneras, no me ha dicho cómo se ve a usted mismo en ese encuadre. Yo en esa época era... o sea, yo empecé en la Universidad de Madrid, ¿no? Entonces, como muchos canarios, hubo un momento que el Sindicato Democrático de Estudiantes lo dirigían fundamentalmente canarios. No sé por qué, hay un momento en que 4 o 5 principales eran canarios, y algunos catalanes que curiosamente les obligaban a hacer el cuartel, le quitaban el derecho a las milicias universitarias, y los mandaban a Canarias. Y aquí conocimos a varios, o tuvimos a varios, que eran dirigentes del Sindicato Democrático de Estudiantes de Barcelona. Y ahí se formó una relación que fue muy interesante, y yo, pues claro, entre eso, que luego llegué a Canarias represaliado, estuve aquí en Olla Fría, y la verdad, lo de represaliado suena así como muy fuerte, pero me quitaron, o sea, me expedientaron en la universidad, pero la verdad es que no pasé tampoco ningún sufrimiento especial, ¿no? Y en ese periodo, pues yo, entre que estaba en Madrid, que vine aquí y tal,
jugué un papel de enlace relativamente importante, y yo creo que entre la Junta Democrática que organizamos en aquel periodo, porque me usted en cuenta que la Junta Democrática que existió en toda España, donde primero se creó fue en Canarias, y donde participaron personalidades que era asombroso en aquella época, ¿no? Hasta ahí yo creo que indirectamente hasta el obispo de Las Palmas estaba en la Junta Democrática, indirectamente, no participaba, pero tenía su enviado. Estaba informado. Sí, sí, y bueno, y era un entusiasta del cambio democrático. Yo iba después a reuniones internacionales. Perdón, estamos hablando de Monseñor Infante Florido. De Infante Florido, sí señor, sí señor. Es curioso que te acuerdes del nombre de ese. Y yo recuerdo una experiencia que luego nosotros hubo una reunión de las brigadas internacionales en Roma, de los últimos que quedaban de las brigadas internacionales, y yo fui de enviado. Y entonces, de las Fuerzas Democráticas Españolas. Y yo tuve que hacer un discurso. Y entonces contaba que los obispos de Canarias estaban, y me miraban aterrados aquellos de la brigada, diciendo, pero este tío está loco. Claro, ellos habían vivido la guerra civil y estaban en el periodo aquel de que la Iglesia siempre estaba alineada con el sector de la derecha, conservador y tal, y sin embargo la Iglesia española de ese periodo jugó un papel extraordinariamente importante. Bien, vamos a seguir mirando un poquito hacia ayer suyo también, particular. Usted nace en Gáldar, Gran Canaria, 1941. A los 22-23 años es cuando hay que situar esa mención que usted ha hecho a ese impulso de organización del Sindicato Democrático de Estudiantes, 1964 aproximadamente. Sí, 64 o 65. O 65. Fue la primera vez que me detuvieron. 65, bien. Y en ese momento usted se entrega con mayor entusiasmo a la actividad política que a los estudios, me imagino. Sí, yo estaba empezando en ese momento a desarrollar mi actividad. Estudiaba política y económica, las dos cosas que se estudiaban en San Bernardo todavía. En el año 65 se trasladan a la ciudad universitaria. Y entonces yo empezaba a tener un cierto entusiasmo porque los años anteriores que yo me había ido a Inglaterra y tal no tenía una clara definición de cuál era mi vocación profesional y tal. Por fin me empezaba a gustar políticas y sacaba buenas notas, pero fue cuando me hicieron el expediente. Pero entonces la actividad política era tan... en fin, absorbía tanto tiempo, estábamos todo el día organizando cosas, movilizados y tal, que los que éramos dirigentes políticos éramos malos estudiantes. Bien, me va a permitir ahora que haga un inciso pues bastante particular, bastante personal y de luego bastante entrañable. Tengo que traer aquí a este programa para rendirle un modesto homenaje de admiración a una persona que fue don José, que fue su padre y que fue recientemente fallecido. Cuando usted estaba en esas clandestinidades, ¿cuál era el comportamiento de don José, de su padre? ¿Se daba por no enterado? No. ¿Lo sabía y permitía esas clandestinidades? Sí, lo sabía y lo permitía. Mi padre, que acaba de morir, sí, efectivamente, ya con 93 años, una persona ya muy mayor, pues vivió la guerra. Y estuvo condenado a muerte en la cárcel Modelo de Barcelona. Y entonces, bueno, aquella historia del Baleares, era un barco en el que estaban encerrados los condenados y tal. Estuvo muy cerca de una situación trágica, ¿no? Y bueno, a todas esas personas les marcó mucho la experiencia de la guerra y la experiencia de cómo la lucha política puede conducir a un desastre y a un drama humano terrible como fue la guerra, ¿no? Y entonces, sin embargo, pues cuando este hombre que era un liberal, él se definía hazañista, de hazaña, ¿no? De hazaña. De hazaña, ¿no? Un liberal de centro, pues esto veía, porque claro, en mi casa yo de niño ya veía publicaciones democráticas, los periódicos más democráticos, menos del régimen, eran los que allí por ejemplo, La Vanguardia de Barcelona, que era un periódico liberal en esa época y tal, pues era el que nosotros estábamos suscritos, y entonces había un ambiente democrático. Él tenía un cierto miedo a que mi compromiso político pues le llevara a situaciones también dramáticas, porque estaba marcado por ese periodo. Pero le digo la verdad, jamás, cuando ya yo me empiezo a comprometer, y en la Universidad de Madrid una vez, ilusionadísimo,
hubo un movimiento de movilizaciones, de manifestaciones tremendas y tal, que yo participé mucho en su dirección y le escribí, eso yo creo que es la primera vez que lo cuento desde entonces, porque usted me lo ha recordado ahora, le escribí 10 cartas. Es decir, cada 2 días le escribiera contándole y curiosamente, en vez de mandarme una carta diciendo oye, es que te estás metiendo en un lío, iba con las 10 cartas y se las enseñaba a todo el mundo con una gran ilusión. Yo creo que tuve una cierta vocación periodística a partir de ese momento y recuerdo que se las enseñó a don Juan Rodríguez Doreste, que fue alcalde de Las Palmas, un socialista notable, y era muy amigo de él. Y don Juan, que estaba también escondido en ese periodo y tal, porque había sido también represaliado en Gando, pues entonces le dijo a mi padre que en mí había una gran vocación política cuando leyó aquellas cartas. Y yo entonces fue cuando mi padre me lo dijo, y yo descubrí que yo tenía vocación política en ese momento, porque no sabía yo cuál era mi vocación. Sí, el homenaje que antes comentaba Modesto a don José Mauricio, pues proviene de que de un modo muy generoso él correspondió a nuestros requerimientos de colaboración periodística, sobre todo en temas agrarios y particularmente en el aspecto del plátano. Él era un gran conocedor de los vaivenes del plátano y de sus manejos. Y escribió centenares de artículos. Esa labor de él, periodística, ¿también le pudo influir a usted en su dedicación periodística? Sí, porque en mi casa era el plátano, ¿no? Claro. Él tenía una finca. Sí, sí. Y lo que pasa es que después se arruinó, porque le cogió el momento malo del plátano antes de que luego la Unión Europea protegiera y se hiciera estos cambios y tal. El momento aquel crítico, en que en Gran Canaria había poca agua y tal, y entonces pasó ese mal momento. Pero en mi casa, el precio de los plátanos, que llamaba no sé quién, no sé cuánto, que entonces que si el precio estaba en el mercado no sé cuánto, no estaba no sé qué, eso era todos los días. Y si llovía o no llovía, por eso cuando yo voy por la calle y me dicen, oye, hace mal tiempo, está lloviendo, yo no entiendo eso, porque en mi casa cada vez que llovía, era el acontecimiento del buen tiempo. Claro. Porque mi padre lo medía y decía, esto es media regada o es una regada, y se ahorraba no sé cuánto dinero. Términos de ahorro de agua. De ahorro de agua, ¿no? Entonces, era una alegría en mi casa, oye, llovió, y en Galder llovió, que era donde él tenía la finca. No, en Galder solo ha habido media regada y tal. Bueno, qué pena y tal. Pero cuando decían, no, los estanques se están llenando, bueno, era una alegría. Entonces, para mí, la lluvia siempre ha sido noticia de alegría, y es el buen tiempo. Quizás porque en Canarias estamos tan acostumbrados al sol que cuando hay lluvia, pues... Y tendría que seguir siéndolo, sobre todo, no solo para ahorrar acuíferos, sino tendría que seguir siendo la buena noticia en una cultura en que se ha perdido eso de valorar la escasez del agua y de administrar los bienes que se tienen. A veces nos comportamos como ricos estúpidos, perdón por la expresión. No todos los ricos. Que yo comparto. Todos los ricos son estúpidos. No que los ricos sean estúpidos. No. Sino de nuevo rico estúpido que quiere derrochar. Tenemos una sociedad en que hay un poco de... Bien. Habíamos quedado en que usted fue uno de los promotores de esa Junta Democrática de Canarias y simultáneamente ejerce el periodismo. Usted cree, antes habló de la labor del periodismo en esa etapa, pero antes de seguir adelante yo quería... ¿Usted cree que aquel espíritu periodístico que se tenía, aquel talante, aquel comportamiento, no solo periodístico, sino también político, por parte de quienes hacían política o en la clandestinidad hacían política, han cambiado con respecto a la actualidad? Esos talantes, ese modo de, ese espíritu, digamos, pues de colaboración o de ausencia, de olvido de pasados ingratos, y no de olvido del todo, sino de no pasar facturas, para entendernos. Y en aras de un diálogo, en aras de un futuro, en aras de un futuro nada agresivo, nada, o sea, muy cordial, ¿no? Hombre, yo creo que a los seres humanos nos hace mucho el periodo histórico en que vivimos, que nos marca, ¿no? Y entonces, claro, ese periodo del que habla es completamente distinto al de ahora, que es una sociedad pues desarrollada, que la democracia ya es algo habitual, que el nivel de vida ha mejorado mucho y las rentas,
Y entonces somos un poco una sociedad un poco complaciente, autocomplaciente y hasta yo diría en algunos aspectos de nuevo rico. Pero claro, en aquel periodo había un cambio histórico profundo, ¿no? Muy profundo, claro. La España que venía del siglo XIX, sus conflictos del siglo XIX, su crisis histórica acabó en los años 50, en los años 60 y tal, y entonces entraba en una sociedad nueva. Y claro, ya el cambio, el final de la dictadura, en los años finales del 70, pues ya creó la sociedad democrática actual. Y claro, en ese periodo, en un cambio histórico, las personas se crecen. Pasa siempre así. Y claro, yo los personajes que recuerdo de aquella época, del periodismo, de la literatura y tal, me parecen que eran de gran perfil. Pero claro, es que era el cambio histórico que estaban habiendo, entonces los seres humanos se crecen, igual que cuando hay periodos así como el que tenemos ahora, los seres humanos a veces disminuyen, ¿no? Por decir la misma expresión. Entonces, bueno, pues era de grandes figuras y de grandes personalidades, de personas que yo, claro, recuerdo del periodismo canario, pues había unos personajes tremendos, aquel Salcedo o García Ramos, Alfonso, el de la Tarde, que era un personaje tremendo, un orador, por cierto, excepcional, ¿no? Y bueno, luego había una figura de la intelectualidad, todos ligados a la prensa y tal, gente muy democrática y gente con una gran generosidad humana, porque también los grandes periodos históricos desarrollan la generosidad en los seres humanos y los periodos más mediocres desarrollan una cierta mezquindad. Bien, ha definido bien la situación actual con la habilidad que la caracteriza y con el don de gentes que nunca ha perdido. En la Junta Preautonómica de Canarias, don José Carlos Mauricio ocupó el cargo de consejero de Comercio, ¿no? ¿Usted tenía competencias apreciables en aquella consejería? O se lo voy a plantear de otra forma. ¿Vislumbró la capacidad de autogobierno de que hoy disfruta Canarias? Hombre, en aquel periodo el consejero de Comercio no tenía ninguna competencia, como no teníamos casi ninguno. Esa junta fue muy interesante porque era la gran negociación de lo que sería ya luego la autonomía. Y entonces, claro, también Tenerife y Gran Canaria por primera vez pues se ponían en un instrumento común, que no eran los cabildos, sino ya común, y entonces tenían que dialogar junto con las islas periféricas, ¿no? Y entonces había un diálogo muy potente, muy importante, de reparto de poderes, de tal. Yo recuerdo algunas anécdotas de Galván Bello y de su negociación con los de Gran Canaria, tal, en todo aquel periodo que fue muy curioso. Y fue el periodo además en que la Junta, por así decirlo, entre comillas, le robó el protagonismo político a los cabildos. Y a las mancomunidades. Y a las mancomunidades, porque estas son las que tenían el cobro de los arbitrios insulares, de los arbitrios del lujo, por tanto tenían la hacienda canaria, un poco pequeña, pero importante, que existía en aquel periodo. Y la Junta decidió quedarse con la hacienda canaria y ahí participaron los de las islas periféricas, que votaron a cambio de un fondo de solidaridad que yo les inventé del 5%, y me acuerdo Tomás Padrón, todos aquellos y tal, a cambio del fondo de solidaridad apoyaron la regionalización de Canarias y le quitaron un cierto poder a los cabildos, que todavía yo creo que están un poco enfadados de esa historia, ¿no? Sí, están enfadados también, y eso lo sabrá usted, pero también están enfadados los ayuntamientos, porque a su vez los cabildos tampoco han ido transfiriendo, por lo menos, competencias y delegaciones que han recibido. Aquí se ha producido, usted que ha vivido todo ese proceso, que ha vivido el centralismo puro y duro anterior, las transferencias a la comunidad autónoma, y ahora da la impresión de que tenemos otro se llama ahora chip, otro chip de centralización en algunas consejerías, no voy a generalizar, pero sí como mentalidad, de abarcar y de no seguir transfiriendo a cabildos y a su vez los cabildos seguir transfiriendo, y se lo pregunto a usted porque usted también ha pasado por la experiencia de la gestión municipal en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Sí, señor. Es decir, como concejal, incluso como teniente de alcalde en distintas ocasiones, y además pues centrado, desempeñado en las responsabilidades de educación y cultura particularmente, ¿no? Bien. ¿Por qué las administraciones locales nuestras siguen sin tener entre nosotros reconocido institucionalmente esa relevancia
que continúan reivindicando sin éxito, ¿no? Porque no la acaban de conseguir. ¿Qué es lo que está pasando? Hombre, yo creo que ahí hay un problema de la política en estado puro, que es que cuando un señor... la política son dos cosas, o tener poder o usar el poder para hacer cosas, ¿no? Y hay gente que le gusta tener poder, sirva o no para hacer cosas. Y entonces les cuesta muchísimo trabajo ceder poder. Que al fin y al cabo no cedes nada, porque realmente lo interesante es las cosas que haces y no el ceder este aparatito, este otro, si tienes 4 funcionarios, si tienes una competencia o no la tienes. Y es curioso, yo he vivido a lo largo de los años una experiencia en de que de repente un señor está en un cabildo y pide competencia. Y el mismo señor lo convierten en consejero de obras públicas, esto ha pasado en Fuerteventura, por decir un caso, y no quería darle nada a los cabildos. O sea, y es la misma persona, pero así ha habido centenares. Depende de dónde estén, que no quieren ceder nada, parece que le van a quitar algo. Entonces, una de las cosas pendientes de la Comunidad Autónoma de Canarias, una de las grandes asignaturas pendientes, es justamente cerrar el modelo de funcionamiento entre cabildos, ayuntamientos y comunidad autónoma, que no está cerrado, desgraciadamente, y todavía hay mucha suplantación, dispersión de recursos, que la gente hace la misma cosa y tal, el ingeniero, porque después no depende solo del político, luego está el funcionario, que dice, no, yo quiero ser de la comunidad autónoma, yo no quiero que me transfieran al cabildo, porque yo en la comunidad autónoma, pues mi tarjeta aparece con más importancia, con más relevancia, y el ingeniero de no sé qué, y el abogado de no sé cuánto. Y hay una lucha también funcionarial en el interior, porque eso siempre ocurre en las transferencias de poderes, ¿no? Entonces yo creo que todavía, curiosamente, tenemos pendiente ese gran debate, y que lo hemos ido resolviendo de forma improvisada y a golpes de improvisación, y no hay racionalidad en el funcionamiento del modelo autonómico canario. Sí, efectivamente, hay muchas veces da la impresión de que hay multiplicación de competencias, repetición, otras veces carencia, ausencia, y siempre, de algún modo, dispersión de fondos. Bien, un poco dejando, antes de dejar atrás esa preautonomía y esas primeras etapas autonómicas, yo le rogaría, con muy breves palabras, que, si es tan amable, pues haga una pequeñísima evaluación de cada uno de los personajes que le voy a nombrar, ¿no? Que han tenido que ver con la comunidad autónoma, que han tenido potestad de gobierno. Don Jerónimo Saavedra. Jerónimo correspondió a una época, era el poder apacible, que en un momento donde se estaba creando, pues es un hombre de una gran formación política y cultural, y le dio tranquilidad y serenidad. Es un hombre para administrar en periodos tranquilos, y no es un hombre para resolver en periodos difíciles, me parece a mí. Pero bueno, tiene la virtud de administrar bien en periodos tranquilos. Mamá Hermoso. Hermoso es... Yo no he visto un político, de todos los que he conocido en mi vida, que tenga más sentido de la relación humana con la gente, ¿no? Este es capaz de... Se tropieza un señor en una esquina y se acuerda, pero se tropieza a este, al otro y al otro, y de todo se acuerda de sus hijos, de su tal, les pregunta. Es un hombre muy cariñoso con la gente. Y eso le hizo un magnífico alcalde, porque una de las cualidades de un alcalde es esa. Luego fue un vicepresidente de la comunidad autónoma, luego es muy tenaz. Y yo creo que nuestro estatuto en la Unión Europea y cosas así, fue la tenacidad y la pesadez de don Manuel Hermoso, que era pesado como el sol, pero a veces en esas negociaciones esa pesadez y esa tenacidad es muy útil. Otras veces complica las cosas. Pero en este tema, que era un tema histórico para Canarias, Hermoso lo supo ver y lo supo resolver bien. Por tanto, es una figura histórica de gran significado, junto con Saavedra y algún otro, pues seguramente son los hombres más importantes que hemos tenido en la historia política de Canarias. Don Fernando Fernández. Yo le conocí muy poco, era un hombre, le traté poco. Yo lo encontraba muy, muy visceral, ¿no? Era muy inteligente, pero tenía días de gran lucidez y días que estaba atolondrado, ¿no? Era un hombre así como muy inestable, ¿no? Políticamente. Y duró muy poco tiempo,
porque hizo el famoso salto ese a la piscina y sabe usted que no había agua, ¿no? No había agua en la piscina. No había agua en la piscina y entonces... Sí. Pero en fin, era... Y además el cemento estaba fresco. Don Lorenzo Lart. Lorenzo es muy difícil examinar. Es un personaje atípico, ¿no? Primero, muy listo, unos reflejos excepcionales. Es decir, yo no he visto una persona con más capacidad de adaptación y agilidad. Yo no creo que tenga Lorenzo en su cabeza un proyecto político de Canarias de largo alcance, global, que yo creo que es una de las condiciones básicas para liderar Canarias. Pero era un tipo listísimo y luego tiene una capacidad de supervivencia que a mí me asombra, ¿no? Porque ahora está con el tema de China. Sí. Y además lo está haciendo bien, Sí. aunque parezca increíble. A mí cuando me lo contaron al principio me pareció una cosa que no sabía si era en serio y tal. Y ahora estoy asombrado porque está yendo a China, y China, que es un país de una potencia mundial ya, yo no sé si dentro de poco organiza a los chinos, ¿no? Porque y mira que es difícil, porque chinos hay en cantidad. Sí, Bueno, es asombroso el papel que está haciendo, y lo cual demuestra que él ha vivido la transición. Sí. Bueno, hay que recordar a Lorenzo Larte algo que a veces la gente no sabe, y era que cuando estaba la dictadura, él conspiraba con los demócratas. Siendo presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria. Sí, y yo, que estaba en la oposición más radical, me recibía siempre, conspiraba conmigo, y era uno de esos que, como Suárez, como Adolfo Suárez, que dinamitó la dictadura por dentro. Y eso hay que reconocerle que fue una gran aportación. Don Román Rodríguez. Pues a Román era un joven, porque bueno, tenía 40 años, apenas 40 años, y le hicieron una faena terrible. Y es hacerlo catedrático cuando estaba sacando matrículas de honor en el COU. Y claro, le hicieron un desastre, ¿no? Porque prometía mucho, pero un político tiene que madurar, un político tiene que hacerse, y los políticos de gran recorrido necesitan un periodo de formación larga. No es una cosa como que en 3 o 4 años tú te puedes hacer un político, ¿no? Yo creo que los políticos... Entonces Román, que estaba haciendo una labor en el Consejo en la Salud y tal, pues de repente hubo un lío sobre si era Adán, era yo, era no sé qué y tal, y resolvimos el problema diciendo, pues ninguno de nosotros, Román. Y le hicieron un desastre. Porque, claro, fue cierto que lo dijo don Lorenzo Larte, apuntó el nombre de don Lorenzo Larte. El nombre lo apuntó Lorenzo Larte, pero quien decidió al final que fuera Román fue Hermoso. Eso no lo sabe casi nadie. O sea, no se le ocurrió a él, pero Román es presidente del gobierno porque fue una propuesta de Manuel Hermoso, y yo creo que Manuel Hermoso se ha arrepentido enormemente y profundamente de eso. Y lo hizo como un acto de decir, bueno, yo he sido presidente en Tenerife, unamos Canarias, ahora le toca a Gran Canaria, pues hago el gesto generoso de esto y busquemos una persona joven que represente el futuro. O sea, lo hizo con la mejor buena intención, pero se equivocó gravemente. Bien, don Adán Martín. Pues Adán Martín es un personaje excepcional de la historia de Canarias. Te cuenta que ha estado en el ayuntamiento y montó todo un plan territorial, el plan de ordenación urbana, fue un adelantado de aquella época. Fue el mejor presidente de Cabildo que hemos tenido en la historia de Canarias, de todos los cabildos de Canarias, que me perdonen los que hayan sido presidentes de Cabildo, el mejor. Ojalá en Gran Canaria hubiéramos tenido presidentes de Cabildo como Adán. Diseñó un modelo de Tenerife y luego está de presidente del gobierno de Canarias. Yo conozco pocas personas que conozcan los problemas de Canarias tanto como Adán, en sus detalles. Y conozco pocas personas que trabajen tanto como Adán, porque debe trabajar algo así como 16 horas al día. Ahora, eso, que es una enorme virtud, en algún momento se convierte en un defecto. No se debe trabajar 16 horas al día ni estar en todo. ¿Le falta carisma político? Hombre, Adán, no es un líder carismático, diría yo. A veces en política es muy importante el líder carismático. Hermoso es más líder carismático que Adán. Pero yo, si fuera un ciudadano, me gustaría que mis negocios me los administrara alguien como Adán.
yo creo que da seguridad, ¿no? Es un hombre que es prudente, es responsable, conoce bien los temas. Y yo si me gustara que alguien administrara en los negocios públicos, pues yo creo que Adán es una persona adecuada. Ahora, le falta liderazgo carismático y saberle explicar a la sociedad el largo plazo y no el corto plazo. ¿Quién tendría que ser el presidente ideal de Canarias en 2007 y en 2011? No lo sé, yo solo le puedo decir una cosa, que no seré yo. Es lo único que le puedo adelantar. Yo creo que nadie tiene en este momento, yo espero que sea alguien de Coalición Canaria. Por tanto, no va a ser ni Soria ni Juan Carlos Alemán, será alguien de Coalición Canaria. Ahora, yo creo que Coalición Canaria no ha abierto ese debate. Que yo sepa, no sé si alguien lo está hablando y yo no me he enterado, pero le doy mi palabra de honor que no he oído a nadie hablar de eso. ¿Y usted estaría dispuesto a hacerlo? No. Yo ya lo tengo ¿Bajo claro. ninguna circunstancia? Bajo ninguna. Hombre, me está leyendo mi vida. Y claro, usted dijo antes, le voy a hablar del pasado, yo tengo un enorme pasado ya. Del presente, que me quedan 2 años y medio, y del futuro. Y yo cuando usted dijo el futuro, digo, este no sabe que yo no tengo futuro. Bien, eso el tiempo lo dirá. En 1995, además de concejal, fue elegido diputado de la Cámara Baja por la provincia oriental y asume el cometido de portavoz del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria. ¿Qué hizo usted para que los periodistas parlamentarios le asignaran el premio Sagasta al diputado Revelación de ese mismo año? Y para que 4 años después, en 1999, gana asimismo el galardón de mejor orador del Congreso. ¿Solo por hablar sin papeles? Yo creo que es por hablar sin papeles, sinceramente. Le voy a explicar. Es decir, yo nunca me tuve por un gran orador. Yo descubrí que había unos señores en Madrid, periodistas, y en realidad casi todos los parlamentarios de Madrid me consideraban un gran orador. Pero para mí fue una sorpresa, porque claro, yo no empezaba la vida política en ese momento. Yo estuve en el Ayuntamiento de Las Palmas, hacía muchos discursos en los plenos del Ayuntamiento de Las Palmas y jamás nadie escribió que era un buen orador. ¿No? Es decir, no sé si es porque es más difícil ser orador en Canarias que allí, ¿no? Pero yo nunca leí. Yo recuerdo hacer algún buen discurso en el Ayuntamiento de Las Palmas, modestia aparte, pero nunca ningún periodista dijo, este señor... ¿Habló bien? Habló bien, nunca. Bueno, entonces llegué allí, por tanto, no iba con la cosa de ser buen orador. Estuve en un viaje en África y entonces en un verano, y entonces convocaron un pleno extraordinario a finales de julio, y yo tuve que llegar vía París, después llegué a Madrid, se me perdieron unas maletas, un lío de estos que había en África, y yo llegué a las 11 de la mañana y a las 12 había un pleno extraordinario sobre el GAL. Y claro, yo llegué allí, claro, yo llevaba siempre unas notitas. Y como hace todo el mundo, no un discurso, sino unas notas por si acaso se te va la olla y tal, y te sirve un poco de salvavidas para no perderte, ¿no? Y lo llevaba siempre, pero ese día, como llegué allí a última hora, no me daba ni tiempo, yo llegué del avión a eso. Y largué ahí un discurso que yo vi la cara de Felipe González, que por cierto después se hizo amigo mío, y lo vi como que se iba, porque estaba allí enfrente, era el presidente del gobierno, y se iba como asombrando. Y a partir de ese momento lo que ocurrió fue que me dijeron todos los periodistas que yo era un grandísimo orador, y que además hablaba sin papeles. Y desde ese momento yo no pude volver a llevar el papel, porque el éxito que había tenido era porque hablaba sin papeles. Y ahora me han dado un premio, y termino enseguida, sí. Me han dado un premio, el premio Emilio Castelar en Cádiz, en la Universidad de Cádiz, que es de todos los profesores de literatura de España y no sé qué. Y el señor, que es profesor de literatura de la Universidad de Cádiz, catedrático, me presentó el día que me dio el premio, y yo después fui a cenar con él y le pregunté, oye, ¿qué ven ustedes en mí para que yo sea el orador? Y me dijo, solo tienes un secreto. Y es que el papel te crea un muro entre el orador y su público. Tú quitas el papel y entonces se produce la comunicación. Y entonces a ti se te nota que estás obsesionado en que te entiendan. Y entonces eso te lo agradece el que recibe la información.
Y entonces, aunque tú a lo mejor no hagas un discurso brillante o no sé qué y tal, pues te comunica. Entonces, el señor que lleva un papel escrito 3 días antes es como lleva un pan viejo, que se ha puesto duro. Sin embargo, tú lo tienes recién improvisado y te estás comunicando. Entonces dice, tu truco es que hablas sin papel y te comunicas. Y por eso soy Está bien, son productos frescos, no productos enlatados. Exactamente. Y es el oído del que escucha el que mejora el discurso. No, y además se produce un fenómeno que se puso también entre los actores de teatro. Tú le empiezas a hablar a un público y cuando ese público no te está escuchando o está entretenido, lo ves, porque claro, además no tienes un papel, entonces tú te vas hundiendo. Es lo que hablábamos antes de los... Sí, te vas bajando. Sin embargo, si el público viene contigo y vas cogiendo confianza y te conviertes en un buen orador, o sea que es el público el que te hace buen orador y no tú mismo. Por eso, los oídos del buen público, los oídos y las atenciones. Sí. Bien, porque, oiga, don José Carlos, ¿por qué los grupos parlamentarios nacionalistas, digamos, más veteranos del Estado, no tratan ni homologan como igual a Coalición Canaria? Y por cierto, ¿estamos asistiendo a la desintegración de Coalición Canaria o no? Bueno, hay 2 preguntas ahí, las 2 cada vez muy interesantes. O sea, la primera, nosotros somos un grupo nacionalista de última etapa, ¿no? Entonces, el nacionalismo vasco y catalán, que son los que, bueno, existen desde hace un siglo, han tenido una larga historia, pero tienen su larga historia, que parece que es una cosa muy positiva, es al mismo tiempo una cosa terriblemente negativa. Responden a un modelo de hacer política que es más del siglo XIX y de principios del XX que del siglo XXI. ¿A cuándo nacieron? Sí, de cuando el Estado-nación, España, Francia y tal, y donde lo que se discutía era si eras parte de ese Estado-nación y tal. Ahora estamos discutiendo si somos Europa o en la globalización. Entonces, abrir el debate de que yo soy España o no soy España, o soy España a medias o no sé qué, es un debate anticuado. Yo creo que Coalición Canaria tiene una enorme virtud, junto con grandes defectos, y es que es un proyecto moderno, porque eso es más antiguo que el porrón. Es decir, es que eso está viejo. El modelo de Ibarretxe es un modelo viejo, es el modelo de la España no articulada de la crisis del 98 y después, y de las guerras carlistas. O sea, Ibarretxe está abriendo la 4ª guerra carlista, esa es la realidad, y el carlismo es, que me perdonen, pero lo más reaccionario de la política española. Y el producto del atraso, y toda esa modernidad de que se quiere revestir el nacionalismo catalán y vasco es atraso puro. Eso dicho claro. Por tanto, para nosotros es un honor ser constitucionalistas, creer que luchamos mucho por la Constitución, la del 78, por la democracia, que usted lo acaba de citar, y nosotros sabemos que este es un elemento muy importante y que luego queremos ser europeos, porque es que los problemas que tenemos en el siglo XXI no se resuelven a la escala de un Estado-nación ni de una comunidad autónoma. Los problemas de la inmigración, todos esos grandes problemas, son problemas a escala europea, a escala mundial, o los problemas de la paz, o de la seguridad, o de la cooperación, los que usted quiera. Entonces, abrir el debate ese es ir a lo viejo. Y nosotros queremos ir a lo nuevo diciendo que queremos la Constitución Europea y que se nos reconozca dentro de Europa nuestra particularidad de región alejada, que es las regiones ultraperiféricas. Por tanto, cuando yo hago el discurso en el Congreso de Diputados, me da una enorme satisfacción. Hacer un discurso que a mí me parecía que era lo moderno frente a lo anticuado. Y cuando nosotros, por ejemplo, dijimos que éramos una nacionalidad, pero dijimos que era una nación porque la Constitución española dice región o nacionalidad. Los más que tienen un elemento diferencial mayor, como es Canarias o el País Vasco, por su sistema histórico, etcétera, somos nacionalidad. Entonces, cuando yo defendí el debate del Estatuto del 96, artículo primero, somos una nacionalidad, los vascos y los catalanes votaron en contra. Y a mí me llamó Pujol. Me dijo, mire, usted perdone, Mauricio, él te trata de usted, nunca te trata de tú. Señor Mauricio, usted perdone y tal, pero yo no puedo aceptar que haya más nacionalidades que las catalanas o las vascas. Y yo, mire, señor Pujol, a mí me da igual lo que usted va a votar, si lo digo con toda sinceridad. Lo único que me importa es que mi pueblo, el canario, queremos que sea una nacionalidad.
Usted no tiene ninguna capacidad para decidir si los canarios somos nacionalidad o no, lo decidimos nosotros. Y ganamos. Pero con esto lo que te quiero decir es que cuanto más lejos estemos de ese nacionalismo trasnochado, más futuro tendrá nuestro proyecto político y Canarias. Y dicho eso, entro en su segunda pregunta que me interesa. ¿Hay una crisis en Coalición Canaria? Pues, crisis que, por cierto, hay algunas voces que dicen que usted ha sido el artífice de esa, el máximo responsable de esa desintegración. Soy el tremendo responsable y se lo diré por qué. Porque, claro, nosotros nos sentamos aquí, en el Hotel Escuela de Santa Cruz, y dijimos, yo se lo conté antes, cuando Hermoso propuso que fuera Román. Y ese día, con 10 personas delante, dijimos, bueno, pues ahora Román 4 años, y luego será el que decide Tenerife, que será Adán. Entonces le dije yo a Román, oye Román, tienes que asumir, todo el mundo te apoya, pero vas a ser por 4 años, no por 8, ni por 12. Yo soy el posipol ese que se te le pega a los que son presidentes de gobierno. Y él aceptó. Entonces, yo soy el gran responsable ¿de qué? De cumplir un compromiso de caballeros serios que eran muy buenos para la unidad de Canarias. Porque si no, yo abro en Gran Canaria, el que quisiera seguir siendo Román y no Adán, no solo incumplo un compromiso serio que adoptamos todos, sino que abro una crisis profunda. Los irresponsables son los que quisieron agarrarse al poder y decir, ya que tengo el machito, para adelante. Pues no. Entonces, yo rompí eso, claro, y me siento muy orgulloso de haberlo roto. Y apoyé a Adán contra uno de Gran Canaria. Entonces dicen en Gran Canaria, todavía hay algún viejito por ahí que a mí me hace gracia, que me ve por las calles y me dice, usted es un traidor, que llevó el poder para Tenerife. Mire, lo único que hay de traición en Canarias es dividir a nuestro pueblo en un momento que tiene que estar unido, que se está abriendo el mundo, que estamos en Europa y que si no estamos unidos los canarios, pues vamos a ser muy débiles. Para mí, la única traición en Canarias es dividir a un pueblo que tiene que estar unido. Bien, don José Carlos, ya muy brevemente, quería usted desde 2013, es el titular de la Consejería de Economía y Hacienda, tendremos que invitarle a otra entrevista. Pues, digo, para hablar en profundidad claro, de la política económica. Tengo que grabar 4 horas, yo soy un rollista. No, es que como hemos hablado bastante del pasado, porque yo entendía que había que hacerlo, sí. y del presente para llegar al futuro. Pero claro, ahora el futuro... Sí, pero como no tengo futuro, pues ya se quita usted esa parte. No, déjese. Vamos a ver, dicho de un modo coloquial, preguntado, ¿están saneadas las... Usted controla la lata de gofio, dicho en términos coloquiales, es el titular de la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias. Quería preguntarle si las arcas están saneadas, en primer término, y en segundo lugar, si son fáciles los acuerdos presupuestarios con sus compañeros consejeros. Sí, son fáciles, sí. Yo creí que iban a ser muy difíciles, y sin embargo han sido muy fáciles, por la actitud responsable y tal, pero también porque el problema no es poner lo que hay sobre la mesa y decir, vamos a discutirlo, pero sin engañar, sin guardarte ninguna carta en la manga. Esto es lo que hay. Yo todos los años, cuando hemos hecho ya 2 presupuestos, primero hago un estudio de recaudación posible, primer dato que me da autoridad, y es que he cumplido exactamente lo que dije que se iba a recaudar. Los consejeros de Hacienda o suelen exagerar o se suelen quedar cortos para después controlar los gastos. Yo he cumplido exactamente. El año 2004 he recaudado el 101% de lo que dije que iba a recaudar. O sea, un poquito más en periodo de crisis económica. ¿Sabe usted que cuando la economía no está funcionando muy bien y la canaria ni la europea está funcionando bien, pues la recaudación suele ser inferior a cuando la economía está boyante, está alegre, como se dice ahora. Por tanto, primero los ingresos. Y después a continuación decimos, bueno, pues aquí, a partir de estos ingresos, como tenemos que tener equilibrio presupuestario, déficit cero, vamos a ver los gastos. Ahora discutan ustedes cuáles son las prioridades. Se discute. Yo en los últimos debates presupuestarios en el gobierno, las noticias que a mí me habían dado que antes de yo llegar se terminaba a las 4 de la mañana. Y ahora terminamos a las 4 de la tarde. Yo un día dije, oye, que a las 5 convoca la rueda de prensa para anunciar ya los presupuestos.
Y me dijeron, pero ¿cómo lo vas a convocar a las 5 de la tarde si esto dura? No, a las 5. Bueno, no se fiaron del todo de mí, me la convocaron a las 5:30. Pero yo llegué a las 5 menos 5 allí y dije, oye, ¿qué ha pasado aquí? No, es que no, estábamos todos muy preocupados de que... Bueno, aprobamos bien los presupuestos. Y entonces hemos logrado algo que tiene mérito, sinceramente, todo el gobierno, y dirigido por Adán Martín, claro está, y es que hemos saneado la administración autonómica. Nosotros teníamos 250 millones de euros de deuda y a proveedores, a no sé qué y tal, sobre todo en el sector farmacéutico, en el sector sanitario en general, de proveedores sanitarios, y lo hemos pagado todo, todo. Hoy le pregunté yo a Mar Julio en el gobierno que cuándo terminaba de pagar y me dijo el 24 de febrero pago los 180 millones de euros que yo debía a los proveedores. Hemos pagado la deuda de la universidad, la deuda con los sindicatos, la deuda que tenía educación por transporte escolar y no sé qué, todas las deudas. Y tenemos déficit cero. O sea, eso conseguirlo en un tiempo donde la economía, repito, no está boyante, pues ya es un mérito y eso nos permite ya este año 2005 y 2006 empezar a lanzar inversión que nos provoque relanzamiento de la economía y salir de este periodo de economía baja, de poco pulso económico que hemos tenido los últimos 3 años. Oiga, ¿y no hay algo de dilapidación de dinero público en el sistema de alquileres, de inmuebles, etcétera, etcétera? ¿O esa es una medida que usted me parece que quería retomar y que quería...? Hombre, nosotros estamos, una cosa que estamos haciendo es... Incluso algunas contrataciones laborales, etcétera, etcétera. Bueno, en empresas públicas, pero en todo el mundo, Y entonces, yo estoy ahora en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de España, como miembro de todas las comunidades autónomas, y se nos ha pedido que enseñemos cuál es la situación, el balance de gestión financiero, de personal, de contratación y tal de las empresas públicas. Y le tengo que decir que tenemos el mejor balance de España, pero hemos tomado algunas medidas porque la empresa pública es una empresa que se crea como un instrumento para la gestión más ágil y tal, y las contrataciones suelen hacerse más flexibles, diríamos así, las encomiendas de gestión se hacen de una manera un poco especial y el resultado es que se te va un poco el control. Es un caballo que si uno no le pone unas buenas riendas, te tira, Bueno, nosotros se las hemos puesto y lo tenemos controlado. Luego tenemos un problema muy importante que tenemos en Canarias, que es producto de la historia que empezamos a hablar antes, de los cabildos y tal. Y es que tenemos una administración autonómica que se ha ido improvisando y está muy dispersa. Claro, es un absurdo el panorama que yo me encontré cuando llegué. En Tenerife tenemos 50 edificios que llevan la comunidad autónoma y en Gran Canaria otros 50 edificios, sin contar con los que están en las otras islas. Claro, pagamos un montón de alquileres, de no sé qué, pero es que además, desde el punto de vista de la eficiencia, de la eficacia, esa dispersión es funesta, porque claro, distorsiona toda la actividad. Bueno, hemos hecho un plan, que ahora en marzo ya llevamos al gobierno, y es que alrededor de presidencia del gobierno, aquí en Tenerife, y alrededor de presidencia del gobierno en Las Palmas y sus edificios múltiples, estamos concentrando todo. Bueno, yo creo que terminaremos el 2007 de manera que el 85% de la administración autonómica esté concentrada. Y eso además da unas zonas que incluso desde el punto de vista urbanístico son interesantes porque están ahí toda esta zona de Caboyanos y tal, que crean Santa Cruz, y la zona allí de la Plaza de las Ferias, a la zona allí de Tomás Morales, etcétera, en Las Palmas, pues ahí donde están los aparatos administrativos, un poco la doble capitalidad esta de Canarias. Por tanto, yo creo que este es un objetivo muy interesante y lo estamos afrontando, y ahora en este año ya hacemos el traslado. Aquí terminamos 2 edificios en Tenerife, que uno se ocupa antes del verano y otro un poco después. Y eso va a ser un cambio histórico en la administración autonómica. ¿Y qué hay de aquella promesa de la reducción de las empresas públicas? ¿Cuál ha sido el obstáculo? No, me está costando mucho trabajo porque hay una inercia en eso, ¿no? Hoy estuvimos hablando de los CCB, por ejemplo. Una empresa pública son los CCB, los Palacios de Congresos de Gran Canaria y Tenerife.
Y hablaba yo con el consejero hoy y le decía, oye, cada vez te queda menos tiempo, tienes los plazos contados. Y espero que me lo resuelva en 3 meses. Estamos en todos los sectores, pero yo tengo que estar presionando, no porque los consejeros no quieran, sino porque la vida administrativa y política tiene una enorme inercia, ¿no? Y crea intereses. Y claro, esos intereses se defienden como gato panza arriba, ¿no? Porque, hombre, sobre todo los que están en una situación muy cómoda. Y hay quien está en situación muy incómoda y quien está en situación cómoda, que lógicamente, eso es muy humano, tiende a defender. Las inercias y los intereses creados hay. Eso es Bien, terrible. se oye que usted proyecta una ley tributaria. ¿Nos va a apretar las tuercas a los ciudadanos de la fiscalidad? No, todo lo contrario, todo lo contrario. Tener una ley tributaria, y antes le decía que he logrado algo, bueno, que el mérito lo tiene pues el viceconsejero Javier González, o el director de ley de tributos, los dos son de aquí de Tenerife, Alberto Génova y tal, que han hecho una gestión fantástica. Pero yo he logrado clavar la cifra de todos los impuestos. Yo no creo que hay ninguna administración que al principio del año diga yo voy suelen recaudar el 70 o el 75% de lo que prevén y lo gestionan mal. Canarias necesita durante muchos años seguir viviendo con el llamado diferencial fiscal. O sea, los canarios tenemos que pagar menos impuestos que los españoles. ¿Por qué? Pues porque tenemos un elemento diferencial, que es para nosotros un obstáculo, que es la lejanía. Y nuestra actividad económica no se puede desarrollar con una presión fiscal muy fuerte. Entonces tenemos un problema serio, porque claro, los mismos ciudadanos que no deben de pagar mucho porque invierten y necesitan desarrollar la economía, son los mismos ciudadanos que te piden sanidad pública, escuelas, servicios sociales, viviendas, etcétera. Y eso tiene un enorme gasto. Bueno, equilibrar eso es un esfuerzo importante, pero nosotros lo estamos haciendo sin subir los impuestos. Nosotros tenemos 10 puntos de diferencia con el Estado, que no crea, 10 puntos puede sonar a poca cosa, pero son 450.000 millones de pesetas, déjeme decirlo en las antiguas pesetas, porque a mi edad me suena mejor que lo de esto de los euros. Sí. Lo que pasa es que yo cuando en mi casa, por cierto, digo 450.000 millones de pesetas, me dice, o digo 450 pesetas, me dice mi nieta, oye, dímelo en euros, que ya no te entiendo. O sea que vivo ese drama, ¿no? Pero bueno, déjeme decirlo en pesetas, aunque sea la última vez. 450.000 millones de pesetas recaudamos en Canarias, menos de lo que se debería recaudar si fuéramos españoles y viviéramos en la península. Por lo tanto, tenemos un importante diferencial fiscal, que lo aprovechamos para generar empleo, actividad económica, etcétera. Y vamos a seguir manteniendo eso como sea. Y de ahí la negociación con la Unión Europea, que va muy bien y que la vamos a ganar. Quería preguntarle precisamente a continuación por ese... Pues va muy bien. Yo al principio, este es un tema que llevo yo directamente, muy coordinado con el presidente del gobierno, que es un tema que le obsesiona y hace muy bien, y lo defiende también con una tenacidad feroz. Adán para eso no pierde una perra ni que lo... Y entonces, yo al principio estaba un poco asustado porque era una negociación difícil, complicada. Europa está en un momento difícil y todo el mundo está queriendo cortar lo que aporta, sobre todo los países ricos como Alemania, Francia, Reino Unido, y entonces ya no hay fondos y tal. Sin embargo, va muy bien porque hemos logrado explicar bien nuestra propuesta en Europa. Acabamos de aprobar un documento muy interesante que se llama La Nueva Canaria y la Nueva Europa, que ha sido apoyada por el gobierno español, lo hemos redactado nosotros, lo hemos explicado en Europa y nos han entendido. Nos dicen, oye, el otro día hablaba yo con un comisario europeo y yo le vi que cuando yo le explicaba la Nueva Canaria y le decía que Canarias no quiere ir allí en plan victimista y tal, sino a ofrecerle a Europa una plataforma nueva de desarrollo y tal en esta parte del Atlántico. Es lo que usted llama internacionalización de la economía canaria. Internacionalización de la economía canaria y el papel de que somos frontera sur de Europa, y eso es un problema desde el punto de vista de inmigración y tal, pero es al mismo tiempo una oportunidad. Y esa oportunidad tenemos que aprovecharla para cambiar un modelo económico de Canarias y una sociedad que tiene que ser más abierta, más internacional. Y yo se lo explicaba así a ese comisario y vi que escribía. Y cuando yo terminé de hablar, me volví hacia el papel y la palabra que puso fue madurez. Dice, es la primera vez que oigo a los canarios hablar con madurez. Bueno, pues esta propuesta nuestra, que yo creo que la hemos elaborado en el gobierno, con la ayuda de Adán, es una propuesta
que da a Canarias una visión de futuro y una potencialidad de futuro muy importante. Yo creo que esa negociación va a ir bien por eso. Bien, esperemos. Oiga, ¿y eso es compatible con la creación de ese mercado único interior canario, que es otro de los...? Pues el mercado único interior canario, que todo el mundo nos pregunta, y nosotros decimos en nuestros discursos que es un objetivo importante crear el mercado único canario, pues yo le diré que no es necesario hacer demasiados esfuerzos para crearlo porque ya está creado. Lo que pasa es que no lo vemos. Funcionamos todavía con unos razonamientos del pasado y no vemos que todos los días se quedan decenas de camiones en los puertos de Canarias que van a coger el barco para ir a vender a otra isla. Y que las islas están tremendamente interconectadas y que no es solo los cristianos La Gomera, sino es que entre Lanzarote y Fuerteventura el tráfico que se ha creado en estos últimos años es impresionante. Y entre Fuerteventura y Gran Canaria, y entre Gran Canaria y Tenerife. Entonces, claro, toda esa vieja Canaria de 7 mercados insulares y de 7 tribus peleándose una con otra, eso es más viejo que el ron, ¿no? Entonces, eso se acabó, está ya el mercado único. Y entonces, y el que no lo vea, el empresario que no lo vea, el trabajador que no lo vea, pues está viviendo en el pasado y va a perder grandes oportunidades. Es decir, ya Canarias, ya tú tienes que fabricar, producir servicios o productos para 2 millones de habitantes y no para los 800.000 que viven en tu isla. Y eso cambia la historia de Canarias. Si al mismo tiempo, como decías tú muy bien antes, estamos internacionalizando Canarias, esto es un mundo nuevo, que abre un montón de oportunidades, pero los jóvenes de Canarias ya no pueden tener las actitudes que teníamos nosotros, o que tengo yo, que ya estoy anticuado. Es decir, los jóvenes de Canarias pues tienen que hablar idiomas, ver el mundo, moverse, porque Canarias tiene unas oportunidades excepcionales, pero tenemos que aprovecharlas. Las que no las podemos aprovechar son el que se queda en su isla encerradito. Como me decía el otro día mi dentista en Las Palmas, dice, bueno, es que nosotros tenemos aquí unos señores, fíjese usted, que estudiaron en los jesuitas, que está allí en el barrio Vegeta. Después se fueron a la universidad, que está allí en el barrio Vegeta. Y después se fueron a trabajar al hospital, que está allí en el barrio de Vegeta. Dice, a lo mejor es buen médico, pero el pollo es tonto, dice el dentista. Y tiene toda la razón, no ha visto el mundo. Y claro, vive con 4 ideitas así cogidas y con una serie de tópicos en la cabeza, y esa persona ya no es del siglo XXI, es del siglo XIX. Bien, pues tenemos que colocarnos en el siglo XXI. Fíjese, don José Carlos, se nos ha ido el tiempo, pero yo quería hacerle otra preguntita. Supongo que usted, en medio de la tensión de la política, en medio del trabajo, del gobierno, tiene un privilegio, y no me lo va a negar, y es el disfrute de sus 3 nietas. Ah, pues sí, esa es mi debilidad. Eso me lo reconoce. Bueno, es que eso es una cosa que... eso no. Yo tengo un problema, se lo diré con toda franqueza, es decir, yo tuve una actividad política muy, muy intensa, la he tenido a lo largo de mi vida, y aunque yo tengo 3 hijas, y aparte de 3 nietas, yo tenía una cierta sensación que en los últimos años he hecho un esfuerzo enorme por recuperar, que es que yo no sé si yo a mis hijas estaba demasiado en la calle, demasiado en la actividad y tal, y le di todo el cariño que es necesario dar a los niños cuando están en estas edades, ¿no? Tenía un cierto complejo con eso. Yo creo que en los últimos años he hecho un esfuerzo enorme por darle a mis hijas eso. Pero yo lo que sí he hecho es volcarme con mis nietas. Pero de una cosa que usted no se puede imaginar. O sea, yo no tengo un minuto libre, de los que tengo libre, las horas que tengo libre, los fines de semana y tal, que yo no esté con mis nietas y con mi mujer. Y es que es una cosa que me chifla. Es decir, los niños son la cosa más maravillosa del mundo. Y si son niñas, pues todavía más. No sé si se lo digo que me perdonen los niños, ¿no? Pero es que esa ternura del niño es la vida. Y entonces a veces la política es uno de los dramas que tiene. Es que en esta locura de carreras, de no sé qué, de para acá y para allá, pierde el pálpito de la vida, ¿eh? Que es por eso por lo que yo me quiero ir pronto de la política
y espero vivir 10 o 15 años más para recuperar ese pálpito de la vida que la política a veces me ha hecho olvidar o abandonar. Muy bien, esperaremos acontecimientos, vamos a desear lo mejor para usted, lo mejor para Canarias. Muchas gracias. Y sí agradecerle pues muy especialmente este gesto suyo, estar con los televidentes del Canal 8, de este canal tinerfeño, para todo el archipiélago, de este canal pluralista. Está con todos nosotros. Tendremos que invitarle en otra ocasión porque nos hemos dejado muchísimas cuestiones relacionadas con la economía y la hacienda en las que usted está ocupado. ¿Usted quería agregar algo más? No, yo estoy encantado con estar aquí. Para mí es un honor estar aquí, que coste, ¿eh? No me tiene usted que agradecer nada, al contrario. Mi agradecimiento es que me inviten a poderme explicar aquí, sobre todo en una charla tan agradable como la que usted me ha permitido tener. Muy bien, pues muchas gracias y nos despedimos de todos ustedes hasta un próximo programa. Siempre deseándoles que sean ustedes felices en la medida de lo posible.